Como el propio sentido de la comparecencia indica, en este caso nuestro grupo parlamentario no se va a limitar a analizar el último Consejo Europeo, sino que va a hacer también un balance de lo que ha sido el semestre de la Presidencia europea. En primer lugar, quisiera decir que no veo dispuesto el Gobierno a hacer ningún tipo de autocrítica a su gestión y alguna razón, al menos para ello, creo que sí la tiene. El secretario de Estado para la Unión Europea, nuestro excolega Diego López Garrido, aquí presente, al que saludo, hizo un balance a primeros de junio ante los embajadores de los países miembros de la Unión Europea. Estos trasladaron, con sus telegramas respectivos a sus gobiernos, alguna consideración que yo quiero poner de relieve. Decían que el secretario de Estado español les había hecho referencia en la explicación a que el semestre había sido especialmente complicado en la medida que había un escenario muy particular y delicado en Europa, haciendo referencia a la crisis económica, al retraso de la toma de posesión de la Comisión Europea, a los nuevos poderes del Parlamento Europeo, todo ello derivado del Tratado de Lisboa, y al nuevo escenario institucional también derivado del Tratado de Lisboa. Esto es cierto que la Presidencia española se ha visto sujeta a este nuevo escenario, pero cierto es también que cuando se preparó la Presidencia eso se conocía, debiera haberse podido tener presente y en cambio no se tuvo en su totalidad. El problema de la Presidencia española, después insistiré, señor presidente, no es tanto lo que ha hecho, sino lo que se dijo que se haría y no se ha hecho. El problema, a mi juicio, es la retórica que se utilizó, no tanto por el Gobierno, sino especialmente por el partido que le apoya, que fue desmesurada si se compara especialmente con los resultados obtenidos. Es cierto que a España, y no hay que negarlo, le ha correspondido pilotar la nave europea en uno de los momentos más delicados de la construcción y de la propia existencia de la Unión Europea. Pero la Presidencia española no ha logrado, y de ello también quiero hablar, todos los objetivos que se propuso y que esta Cámara en su día apoyó con un documento suscrito por los grupos parlamentarios. Dejará además, señor presidente, cuando abandone esta presidencia, una economía, la española, con serias dificultades y siendo el punto de mira de todos los mercados, eso sí, salvada por la campana en el último Consejo por el apoyo explícito, que no hay que menospreciar, de todos los líderes europeos. Apoyo explícito que, a nuestro juicio, se produce por dos razones. En primer lugar, porque todos ellos están interesados en ratificar la bondad de medidas como la reducción del déficit público y la reforma laboral que ellos mismos antes habían solicitado. Y, en segundo lugar, porque para el conjunto de dirigentes europeos, como para usted, como para este grupo parlamentario, interesa que la economía española, como cualquier otra economía, no empeore su situación. Difícilmente podría imaginar, señor presidente, hablando de política económica, como finalmente ha sucedido, que el último Consejo de su presidencia acabara teniendo como prioridad la defensa de España ante los infundados, remarco, infundados rumores de quiebra de nuestra economía. Si hubiera, por tanto, como decía antes, que valorar la presidencia española de acuerdo con las expectativas que ustedes crearon, no tendría ningún reparo en otorgarle un suspenso. Si lo hiciera a partir de aquella grandilocuencia del Partido Socialista Obrero Español, cuando afirmaba aquello de la constelación planetaria que se iba a producir entre los señores Rodríguez Zapatero y Obama a ambos lados del Atlántico, la presidencia sería un rotundo fracaso. Ustedes pretendieron sacar, a nuestro juicio, demasiado jugo interno y eso, en cualquiera de los casos, es lo que no ha beneficiado a esta presidencia. Cierto que es que, comparando el principio y el final del semestre, la respuesta es que la Unión Europea ha dado a la crisis económica, aunque lentamente y a menudo con retraso, un empuje notorio y necesario que permite matizar lo del suspenso del balance semestral. Si además se analizan los acuerdos adoptados en el seno y a lo largo de este semestre, y si además se tienen en cuenta los acuerdos producto de las negociaciones que verán luz en el próximo semestre, entonces ya es evidente que nuestra afirmación respecto a la presidencia no puede ser tan mala. Y si además se tiene en cuenta los resultados de presidencias que han precedido la española, entonces incluso podría hablarse de unas credenciales correctas, simplemente correctas. Permítame, señor presidente,
que haga en este sentido un repaso de lo que a nuestro entender ha sido lo más relevante a lo largo de este semestre. Creo, en primer lugar, que España ha sabido situarse en el lugar que le correspondía a la presidencia, al presidente especialmente y al ministro de Exteriores, de acuerdo con el nuevo esquema institucional europeo. Recordará, señor presidente, que en un debate quizás acerca del Tratado de Lisboa o a raíz del último Consejo Europeo, yo le pedí que cediera el máximo protagonismo al nuevo presidente Van Rompuy del Consejo Europeo. Y así se ha hecho. Y eso es bueno para la presidencia del Consejo, eso es bueno para las instituciones europeas, eso es bueno para Europa. En alguna ocasión nos quedará la duda, como en el caso de aquella famosa reunión sobre la situación griega entre Sarkozy, Merkel y Van Rompuy, si su ausencia obedecía a ese afán de dejar protagonismo a Van Rompuy o era simplemente una incapacidad para liderar lo que significaba la recuperación de la situación griega, o más bien otra posibilidad, que es la que yo contemplo, que aquella reunión la protagonizaron Merkel y Sarkozy fundamentalmente porque la deuda griega está en manos francesas y en manos alemanas. Objetivo también de la presidencia, señor presidente, era situar a Europa como actor global en el mundo, por tanto. Pues bien, a nuestro juicio, ni Europa ha tenido un papel determinante en crisis como la de Irán, como la de Corea, como Oriente Medio o como Afganistán, ni las previsiones sobre las relaciones bilaterales, es decir, las cumbres que se iban a celebrar y que se habían previsto, por tanto, celebrarse a lo largo de la presidencia, han cumplido con creces los objetivos y las previsiones de la presidencia de la Unión Europea. La cancelación de la prevista cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos fue uno de los grandes fracasos del semestre, aunque quiera disimularse, y lo entiendo, por parte del Gobierno, como lo ha sido también la suspensión de la cumbre euromediterránea previsto para Barcelona, independientemente de que se vista como un aplazamiento de la misma. Pero tan cierto es que si fue un fracaso la no celebración de la cumbre de la Unión Europea con los Estados Unidos, tan cierto como ello lo es también que durante esta presidencia se han llegado a acuerdos positivos con los Estados Unidos. Y quiero remarcar especialmente uno, el acuerdo de servicios aéreos Unión Europea-Estados Unidos, que elimina obstáculos y barreras a la posición de las compañías aéreas en ambos mercados, a ambos lados del Atlántico. En lo referente a la cumbre euromediterránea prevista, como decía, para Barcelona, permítame, señor presidente, unos apuntes. El conflicto entre Israel y Palestina ha sido siempre, y quien mejor lo conoce que nadie en esta Cámara, ha sido siempre un elemento central en los puntos de fricción de cualquier cumbre euromediterránea, de cualquier reunión referente a la zona euromediterránea. No es, por tanto, ninguna novedad y es comprensible que en ese sentido afectara a la cumbre euromediterránea. Pero es cierto también que la fricción ha alcanzado cotas mayores en estos momentos y que es público y notorio que la confrontación entre Israel y Palestina y todos los últimos incidentes reflejan ese incremento, esa agudización del conflicto. Pero también lo es que la presidencia española se había propuesto, como antes se señalaba, tener una intervención decisiva en el conflicto y ni España ni Europa la han tenido en este sentido. Pero además, señor presidente, la Unión para el Mediterráneo tiene 6 grandes líneas de trabajo que no se han desarrollado y que no afectan simplemente al Ministerio de Exteriores, que creo que ha hecho sus trabajos. Durante estos 6 meses ha habido una gran oportunidad perdida, porque ni las predicciones que se habían hecho respecto a la cumbre mediterránea se han podido llevar a cabo, ni tampoco ha habido una clara prioridad por parte del Gobierno en la política euromediterránea. Insisto en que son 6 líneas de actuación que no competen simplemente a un ministerio y que es perfectamente compatible compaginar el conflicto en Oriente Medio con, mientras tanto, como lo han hecho Estados Unidos, mantener en ese sentido una permanente relación con el otro lado del Mediterráneo. La política mediterránea afecta a todo el Gobierno y no parece que sea esa una prioridad, y si lo es, sinceramente, no se nota. Si la evaluación de estas cumbres hay que anotarlas en el debe, también es cierto que en otros terrenos ha habido algún avance satisfactorio. Permítanme que empiece por la cumbre bilateral entre la Unión Europea y Marruecos, porque, en cierta manera, es un reflejo de lo poco que en este sentido se ha hecho en el ámbito de la política euromediterránea y que en cualquiera de los casos sería la excepción a lo que antes comenté. La cumbre Unión Europea-América Latina es otra que también
presenta modestos resultados, por al fin y al cabo positivos, aunque todavía esté pendiente el acuerdo comercial con Mercosur, objetivo que también lo era de esta presidencia. La cumbre con Rusia tiene un balance también moderadamente positivo. Por este grupo parlamentario hubiese deseado que concertar y acelerar más la inexistencia, la innecesidad de visados para los turistas rusos fuera ya una realidad. Es algo fundamental para la política turística de Cataluña, para la política turística de Canarias y para la política turística de otras partes del conjunto del Estado. También, en ese sentido, quiero remarcar el acuerdo que recordaba el presidente. Este mismo lunes se había concertado con el Parlamento Europeo respecto al impulso del Servicio Europeo de Acción